es presentado por Antofagasta Minerals. Juntos creamos un futuro mejor. Asesinatos, secuestros, manifestaciones violentas, acusaciones de corrupción, pobreza y hambruna, caos social. Las señales eran claras desde hace varios años. Haití caminaba por el precipicio desde hace mucho tiempo y este martes la crisis llegó a su punto más álgido con un magnicidio. Nuevamente la comunidad internacional, en especial nuestra región, no estuvo a la altura frente a los problemas del país más pobre y vulnerable del continente. El asesinado presidente Jovenel Moïse había advertido sobre un golpe de Estado en su contra. En las calles la oposición exigía su renuncia, acusándolo de corrupción y tener vínculos con el crimen organizado. El diálogo nunca se concretó. La crisis política, social y económica convirtieron a Haití en una bomba de tiempo donde ni la pandemia quiso entrar con fuerza, aunque sí la emergencia sanitaria puso al país como última prioridad a los ojos del mundo. ¿Qué se viene ahora? Nadie lo sabe. La incertidumbre se instala nuevamente en el que fue el primer país de América Latina en lograr su independencia gracias a la sublevación de los esclavos. 217 años en los cuales Haití ha sido castigado por dictaduras, desastres naturales, ocupaciones y saqueo de naciones extranjeras. ¿Qué hará la comunidad internacional? También es algo incierto porque la presión por ahora ha sido estéril. Nosotros, eso sí, podríamos empezar a ser más empáticos en entender la migración de haitianos, porque son personas que escapan de una verdadera tragedia buscando solo una mejor calidad de vida. Soy Mario Arriagada y aquí comienza Conexión Global. Bueno, ¿y quién es o quién era Jovenel Moïse, el presidente de Haití de 53 años? ¿Cómo se concretó este asesinato? Lo vemos en el siguiente informe de Laura Soto. A tiro fue asesinado este miércoles el presidente de Haití, Jovenel Moïse. El mandatario se encontraba en su casa cuando un grupo de personas no identificadas le dispararon a él y a su esposa, quien resultó herida. Un magnicidio que llega tras años de inestabilidad política en el país más pobre del continente. Compartimos el dolor por la muerte del presidente. Pedimos a la gente que mantenga la calma. En octubre de 2015, Moïse lideraba la carrera por llegar a la presidencia. Un exitoso empresario conocido como el hombre de las bananas, carta del cuestionado gobierno del entonces presidente Michel Martelly. El partido está celebrando su primera victoria, que ha demostrado que la población entiende el mensaje de desarrollo para crear empleos y riqueza. Pero acusaciones de fraude electoral anularon los resultados, aplazando los comicios en 4 ocasiones. Recién en noviembre de 2016, Moïse logró la victoria en primera vuelta y se convirtió en el presidente número 58 de Haití. En 2018 las protestas estallaron. La chispa fue el alza en los precios de los combustibles, lo que abrió la crisis en el gobierno de Moïse. La violencia no contribuye al desarrollo y a la democracia. Tenemos que desligarnos de esas viejas prácticas que atrasan al país. En paralelo, las acusaciones de corrupción caían sobre el mandatario. ¿Dónde está el dinero de Petrocaribe? Esa es la pregunta que se hacían los manifestantes con respecto a los millones de dólares que el país había recibido como parte de un programa de asistencia venezolano creado en 2005 por Hugo Chávez, con el que ofrecía petróleo a precio subsidiado. Recursos que debían ser invertidos en obras de infraestructura y proyectos económicos y sociales. Desde que el presidente asumió el poder, lo único que ha hecho es mentirle a la gente. En 2019, un informe de la Corte Superior de Cuentas reveló que una empresa del presidente Moïse recibió millones de dólares de Petrocaribe para ejecutar varios proyectos que no se llevaron a cabo. Se calcula que más de 2.000 millones de dólares fueron malgastados por los gobiernos entre 2008 y 2016. Las protestas motivaron el aplazamiento de las elecciones legislativas de 2019 y en enero de 2020 Moïse disolvió el Parlamento y empezó a gobernar por decreto, profundizando el malestar en las calles y en la oposición. Estamos luchando por el respeto de las leyes y la Constitución. El 7 de febrero de 2021 termina el mandato constitucional de Jovenel Moïse. A partir de esa fecha, la oposición considera que el mandato de Moïse terminó. Esto debido a un artículo de la Constitución en el que se interpreta que su gobierno comenzó antes de su investidura oficial en 2017.
La negativa de algunos actores políticos a aceptar el resultado de las elecciones, que fueron transparentes, y los repetidos intentos violentos de personas corruptas para derrocar al gobierno constitucional han hecho que la situación sea muy difícil. Las elecciones presidenciales están fijadas para octubre de este año, a las cuales Moïse no podía presentarse. Para ese mismo día, el fallecido mandatario había convocado un referéndum para una nueva constitución en el que se sospechaba que buscaba eliminar el artículo que impedía su reelección. Según la Constitución, la Asamblea Nacional ahora debe elegir a un presidente para que cumpla el mandato del fallecido Moïse. Pero con el Parlamento clausurado, el futuro político del país genera solo dudas. Bueno, y vamos a tomar contacto con Consuelo Alzamora. Ella es chilena, que reside hace varios años en Haití. Es directora y fundadora de la Fundación Tous Ensemble. Perdón el creol, Consuelo, pero es todos juntos, lo que significa en español. Y quería preguntarte, Consuelo, primero, tú no estás en Puerto Príncipe, estás en una localidad, Los Cayos, creo que se llama. Y quiero saber primero cómo ha reaccionado la población, primero que todo, a esta asesinato del presidente Moïse. Bueno, Mario, si yo me encuentro en Nocay, Lecay, en el sur de Haití, es la tercera ciudad más grande de Haití, luego de Puerto Príncipe, Cabo Haitiano y Ocay. Bueno, el pueblo está paralizado, ha sido choqueante para nosotros como extranjeros, para el pueblo, no se lo esperaba nadie. En la mañana, a las 5 de la mañana, estaba todo el mundo llamándose por teléfono como locos, dando la noticia. El pueblo está paralizado, hoy día no se ha abierto nada, no hay comercio. Aquí está un poco más tranquilo, hay un par de gente en la calle, pero todos están un poco asustados y esperando a ver qué pasa. Sí, Consuelo, tú decías que no se lo esperaba, obviamente, llegar a este punto, pero es una crisis que ya se venía arrastrando hace mucho tiempo, muchos años, en este gobierno de Moïse. ¿Cómo se ha vivido este último tiempo en Haití esta crisis? Mira, personalmente yo llevo 9 años viviendo en Haití y creo que este último tiempo ha sido ya demasiado. O sea, personalmente con mi familia, a mis amigos más cercanos, yo ya he estado conversando con ellos porque el nivel de violencia y de inseguridad es inigualable a ningún momento de Haití. El nivel de secuestro, imagínate el año pasado más de 700 personas secuestradas, este año ya íbamos casi en 500 personas secuestradas. El sur de Puerto Príncipe está bloqueado por bandas armadas. Nosotros que vivimos en el sur no tenemos acceso a ir a Puerto Príncipe sino en avión, porque te expones a que te baleen. Antes de ayer una enfermera fue a dar auxilio a un hospital y de vuelta un disparo en la cabeza. Hace 3 semanas recién hicieron un tiroteo, mataron a 17, 20 personas sin ninguna explicación, ninguna lógica. Entonces ya el nivel de inseguridad es tremendo. Acá se decretó el estado de sitio, el estado de emergencia, pero ¿cuál es el rol que tiene, por ejemplo, la policía o el ejército en Haití frente a estos niveles de inseguridad? Es nulo prácticamente. Nulo, nosotros no existen militares, no hay militares en Haití. Y la policía tiene muy poco poder, no se ha visto policía en la calle, por ejemplo, acá en Ocay. Los videos que hemos visto desde Puerto Príncipe también son escasos los policías que están en la calle. Entonces no hay una seguridad pública, no contamos con eso acá en Haití. Consuelo, ¿y cuál era la percepción que tenía la gente de este presidente Jovenel Moïse? Tenía muy poco apoyo en la población. Sí, muy poco. Si bien fue votado, tampoco sabemos cuáles fueron como la realidad de esa elección. Al principio no era tan poco el disgusto con él, pero ya en este momento creo que es muy poco el porcentaje de apoyo al presidente Jovenel Moïse. Consuelo, y para terminar... La gente está muy disconforme. Para terminar, ¿cuál es tu papel, cuál es tu trabajo específicamente en Haití estos 10 años, casi 10 años? Yo soy directora de un centro de rehabilitación. Nosotros acá en el sur operamos una pequeña teletón, pero para adultos y para niños.
con discapacidad y personas que necesitan de rehabilitación física. Así que en eso nos empleamos. En este último, por ejemplo, tiempo hemos recibido muchas personas secuelas de bala, que han sufrido heridas de bala, que están en silla de ruedas en este momento, o fracturas, debido a la misma inestabilidad política del país. Consuelo Alzamora, te quiero agradecer obviamente el contacto con CNN Chile, obviamente pedirte que te cuides con toda esta situación bien tensa que se vive en Haití. Gracias por el contacto. Muchas gracias a ti, Mario. Que estén bien. Gracias. Bueno, y ahora pasamos a revisar nuestro mapa. ¿Dónde está ubicado Haití? Ahí se despliega nuestro globo terráqueo y Haití, junto con República Dominicana, integran esta isla conocida como La Española. Haití, cuya capital es Puerto Príncipe, y República Dominicana, Santo Domingo. Son dos países que comparten esta isla, pero que viven realidades completamente distintas. Y de hecho vamos a pasar a revisar la tabla comparativa entre Haití, República Dominicana y también Chile, nuestro país. Habitantes, 11.325.000 Haití, 11.229.000 República Dominicana, 19.678.000 nuestro país. La superficie de Haití, 27.750 kilómetros cuadrados, 48.442 kilómetros cuadrados República Dominicana. Chile, 756.000 kilómetros cuadrados. El Producto Interno Bruto, $1.273 Haití, 8.596 República Dominicana, $14.772. Ahí se refleja claramente el nivel de pobreza que hay en Haití en comparación con su vecina República Dominicana. La pobreza, de hecho, 60% tiene Haití, 21% tiene República Dominicana, 10,8% Chile. El crecimiento con una caída de 4,6%. También en República Dominicana con una caída de 6,7%, Chile también con 5,8%. Obviamente los efectos de la pandemia se han hecho notar en estas cifras. Y el desempleo, 14,5%, Haití, 6,4%, República Dominicana, 11,5%, Chile, también otro de los efectos que ha tenido la pandemia en las economías de los países de nuestra región. Ahora vamos a revisar cuáles han sido las crisis que han golpeado a este país. Ya lo comentábamos en nuestra editorial. Haití, que ha sido un país muy golpeado por desastres naturales. Ahí vemos con altos índices de pobreza que han sido obviamente consecuencia de terremotos, huracanes. El terremoto del 2010 obviamente es el más recordado, y con más de 300.000 muertos que dejó esta catástrofe. Las epidemias, el cólera en 2010 también fue una epidemia que afectó a Haití también como consecuencia de este terremoto, y el COVID-19, que fíjense, no ha golpeado con tanta fuerza a esta nación. De hecho, hay cifras oficiales que hablan de 19.000 casos y 462 muertes. Obviamente, datos que no son todavía corroborados por expertos debido, obviamente, a la situación de inestabilidad que vive Haití. La inseguridad en las calles, que ha sido uno de los principales problemas en los últimos años. Una violencia que se había erradicado supuestamente antes de 2010, pero con el terremoto comienza una debacle en este sentido, con bandas armadas, grupos del crimen organizado que obviamente han tomado nuevamente las calles. Recordemos que los cascos azules de la ONU dejaron el país también con un escándalo con militares involucrados en violaciones. Y por último también la inestabilidad política. Más de 20 gobiernos en 35 años, el único país de América Latina que ha tenido tantos gobiernos en comparación a otros países. Una inestabilidad política que obviamente ha sido la tónica durante décadas en el país, como les decía, más pobre de nuestro continente y más vulnerable. Esos son los datos claves que hay que tener en cuenta a la hora de analizar y entender la realidad que vive Haití.
Bueno, y para seguir profundizando sobre este tema, vamos a tomar contacto con alguien que conoce muy de cerca la realidad de Haití. Hablamos de Juan Gabriel Valdés, ex canciller y también jefe político de la misión de las Naciones Unidas que estuvo ahí en este país. Juan Gabriel, muchas gracias por esta entrevista con CNN Chile. Primero, preguntarte cuál es el contexto en el que ocurre este magnicidio, este asesinato contra el presidente Jovenel Moïse. Ocurre en un contexto de una gran polarización, un cuadro de resistencia creciente de la oposición al presidente Moïse, una crítica muy fuerte contra su tendencia a mostrar un autoritarismo, con la destrucción de las instituciones, en particular el Congreso, que no va nunca más a una elección y por lo tanto es descartado. La Corte Suprema, cuyos miembros sufren en algunos casos encarcelamiento o persecución, y con un cuadro de desplome del Estado en términos de seguridad, por cuanto las bandas armadas se apoderan de la ciudad principal, de Puerto Príncipe, y tienen una capacidad para inducir asesinatos y multiplicar secuestros que llegaron a 200 al mes. Es decir, el presidente presidía sobre el caos. Y naturalmente que eso no podía seguir un tiempo largo. ¿Cómo iba a resolverse? No sabíamos, pero los que seguimos la política haitiana sabíamos que esto no tenía posibilidades de proyectarse en el tiempo por un lapso largo de tiempo. Por lo tanto, iba a ocurrir algo, pero que lo que iba a ocurrir fue lo que pasó anoche, es algo que ninguno de nosotros podía ni siquiera imaginar. No está dentro de los cánones del proceso haitiano el pensar en operaciones comandos que ejecutan a una persona en la mitad de la noche. No es esa la práctica de la violencia en Haití, es de otra naturaleza. Por lo tanto, estoy profundamente sorprendido y muy entristecido con que este acto brutal afecta nuevamente a este pobre y sufrido pueblo haitiano. Juan Gabriel, ¿quiénes sostenían el gobierno de Moïse, un presidente que se le estaba pidiendo en las calles la renuncia por parte de la oposición, pero tú hablas de un país un estado fallido, básicamente, con pocas instituciones funcionando? ¿Qué sostenía todavía a Moïse en el poder? Bueno, en primer lugar, la inercia. Los presidentes no se caen en estas circunstancias, hay que votarlo. Y por lo tanto, la oposición no tenía la forma de hacerlo. La policía la controla el gobierno. La policía está extraordinariamente desarticulada, particularmente por el nivel de violencia de los grupos armados que tienen capacidad para enfrentar a la policía y tienen una capacidad tecnológica muy alta. Hay que pensar que, desgraciadamente, en Estados Unidos se venden armas encima de los mostradores, vale decir, uno puede ir a comprar ametralladoras sin ninguna dificultad, con lo cual la posibilidad para estas bandas de estar armadas es siempre muy posible, es muy real. Ahora, hay intereses oscuros en Haití que tienen la tendencia a aprovecharse desde el punto de vista del abuso y la corrupción, de lo que es lo pobre del Estado haitiano. Sin duda que existen esos grupos, y esos grupos están muchas veces detrás de las bandas armadas. Grupos delictuales, y no solo grupos delictuales, sino que gente que tiene propiedades y que usa las bandas armadas para cuidarlas o para protegerlas. Por lo tanto, es evidente que el presidente estaba sostenido por un sector de ese mundo, estaba sostenido sobre todo por los partidarios de su antecesor, que era el presidente Martelly, un cantante conocido haitiano que presidió el país durante mucho tiempo y que tuvo acceso a la inmensa cantidad de fondos que llegó de Petrocaribe, desde Venezuela, y que fue acusado por los propios venezolanos y por otros por distintos organismos internacionales de haber malgastado y de haber de alguna manera inducido a la corrupción en torno a ese tipo de financiamiento. Por lo tanto, había una base política de Moïse que pasó a ser crecientemente minoritaria, diría yo, y que generó un cuadro de movilización en la ciudad con mucha menos violencia de la que yo alcancé a ver. Hubo violencia sin duda, la estamos viendo en la pantalla, pero es evidente que no se estaba enfrentando un cuadro de insurrección masiva. Lo que se estaba enfrentando era una situación de bloqueo político en la cual el presidente había nombrado 2 primeros ministros en el curso de las últimas semanas. Ninguno de los 2 había sido legalmente nombrado porque no existe parlamento para hacerlo jurar, y el último no alcanzó ni siquiera a jurar. Entonces había un cuadro de desgobierno y un vacío de poder absoluto. Esa es la característica principal del gobierno de Moïse hacia los últimos meses.
Juan Gabriel, ¿y qué se espera ahora? Yo sé que hay un escenario de mucha incertidumbre, ha vivido así Haití, pero ¿cómo lograr que este país finalmente se sacuda de todas estas tragedias? Esto puede ser un punto de inflexión quizás para que finalmente haya un gobierno de unidad, donde la comunidad internacional pueda nuevamente tratar de ayudar a resolver estos problemas de este país. Yo creo de que uno habla siempre con el optimismo de la voluntad, ¿no? Aquí lo que quisiera yo es que eso ocurriera y naturalmente que espero que el shock que está sufriendo en este momento la población haitiana lleve a que sus dirigentes, tanto los dirigentes de los partidos políticos como los dirigentes de la sociedad civil, y muy en particular las dirigentes mujeres en Haití, que son las únicas realmente capaces y razonables para entrar en diálogo y encontrar soluciones, puedan encontrar una motivación para tender puentes y buscar una forma de crear un gobierno que ayude a una transición hacia un régimen de mayor estabilidad. Pero también espero de que este fenómeno de violencia que hemos vivido y este crimen horrible cometido anoche lleve a los países que tienen presencia en Haití y han tenido históricamente influencia en Haití a comprometerse de una manera mucho más directa con su desarrollo de largo plazo y particularmente con políticas de desarrollo, no simplemente con políticas de seguridad. No sacamos nada con tener durante décadas soldados en Haití, sino trabajamos por su desarrollo educacional, de salud, de calidad de vida, de gente que viva con mínimo de dignidad. El país no lo ha logrado. La forma de hacerlo es apoyar con la comunidad internacional. Lo mismo que Estados Unidos está haciendo hoy día en América Central, donde está apoyando a los gobiernos de América Central para impedir que vengan los inmigrantes de esos países a los Estados Unidos, es algo que se debiera haber hecho en Haití de una manera muy planificada, muy fuerte y con mucha decisión. Y eso ha faltado sin duda y es lo que yo espero que pudiera suceder a partir de esta tragedia. Sería la visión más optimista posible. Juan Gabriel, se barajan muchas hipótesis detrás de este magnicidio. Se habla de que había estado la DEA involucrada, pero sin embargo Estados Unidos ya lo descartó. A tu juicio, y que como conoces obviamente este país, ¿quién estarías detrás de este magnicidio? ¿Es solamente un tema de violencia o tiene también intereses políticos esto? No cabe duda de que aquí, digamos, no tenemos toda la información. Por ejemplo, me pregunto qué pasó con la guardia del presidente, no hay ninguna información sobre eso. El presidente debe haber contado con una guardia arriba de 20 personas, no cabe la menor duda, armados. ¿Por qué se puede entrar a una casa de esa manera? Ahora, habiendo dicho eso, a mí no me cabe duda de que lo que hemos sabido hasta ahora, un comando a las 2 de la mañana o a la 1 de la mañana, que opera con una frialdad absoluta y que proclama que es de la DEA, y que entra hablando en inglés y en castellano, eso indica un equipo de ejecutores, un equipo de asesinos profesionales. Aquí no existe, digamos, el tipo de reacción de violencia típica del país, que es una violencia masiva, que ocurre de una manera casi casual, donde un grupo de gente ataca una casa, lanza piedras, luego les disparan, luego disparan de vuelta. No ese es el fenómeno que vimos, aquí hay un comando. Y esa situación obviamente tiene a alguien detrás con mucho poder y con mucha capacidad. Yo espero que la policía haitiana y las fuerzas americanas de inteligencia y también las de la República Dominicana, que son particularmente activas en la zona, puedan capturar a las personas que participaron en esto y podamos saber quiénes estaban detrás. Pero yo no quisiera hacer todavía conjeturas acerca de quiénes pueden ser, porque a pesar que tengo ideas, pero no las voy a hacer porque efectivamente creo que el asunto es lo suficientemente delicado como para no especular. Juan Gabriel Valdés, ex canciller, muchas gracias por esta conversación con CNN Chile acá en Conexión Global. Muchas gracias, muy amable a ustedes. Bueno, seguimos analizando este magnicidio que ocurrió en Haití. Vamos ahora a tomar contacto con Jorge Peña, general en retiro, que estuvo, de hecho, en Haití. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros acá en CNN Chile. Y primero que todo, preguntarte... ¿Cómo viste tú en el tema de la seguridad en Haití y de estas bandas criminales que hoy día se han encargado de llevar adelante secuestros y que podrían estar detrás, no sabemos todavía, de este asesinato? Claro, buenas tardes.
Indudablemente hablar sobre las bandas criminales, el crimen organizado en Haití, quizás es el punto más bajo de la cadena de problemas que subyacen, ¿no es cierto?, dentro de un problema mucho más amplio y multisistémico que es la situación de Haití. Apuntado directamente con respecto a las bandas criminales, algo que ha sido la tonalidad durante muchos años y particularmente en estos últimos años, es la preeminencia que han tomado justamente estas bandas criminales con el aumento del poder que tienen, poder de fuego, y en el fondo al haber también una debilidad del Estado en ejercer autoridad en muchas localidades, en zonas rurales y también dentro de Puerto Príncipe, estas bandas criminales al final se convierten en la verdadera autoridad que hay en distintos sectores, en distintas zonas. Y llega a tal punto algunas veces la autoridad que ejercen que también las propias, algunas autoridades políticas hacen uso justamente de este poder que tienen las bandas para poder ejercer hasta cierto punto un poder político en las calles. Es una realidad, digamos, que la podemos ver en forma permanente, sobre todo estos últimos 2 años que han tomado y han tenido mucha libertad para poder actuar. Jorge, ¿y a qué se debe ese auge del poder que han tenido estas bandas del crimen organizado? ¿Tiene que ver con la retirada de los cascos azules, del propio gobierno de Moïse, que no pudo controlar esta violencia? Las bandas criminales siempre han existido en Haití y son normalmente producto de vacío de poder. Donde hay vacío de poder, la criminalidad existe en todas partes. Pero indudablemente toman un poder mucho mayor al existir este vacío de poder político. Hay zonas rurales que el Estado indudablemente no tiene presencia. Entonces los líderes pasan a ser, los líderes que son dentro de las comunidades, pasan a ser verdaderas autoridades que no son elegidas, a pesar de que hay, ¿no es cierto?, una organización gubernamental y administrativa para poder dirigir los destinos de las distintas comunidades. Pero en el fondo, al no existir la presencia real y la autoridad del Estado, son suplidas por autoridades locales. Y a la vez también estas autoridades locales muchas veces son las propias bandas, porque las propias bandas tienen el poder. Los vacíos de poder siempre se van a llenar. Por lo tanto, las bandas llenan este vacío de poder y han sido en la existencia permanente en los años de Haití, cuando han habido gobiernos democráticos. Indudablemente, cuando el gobierno ha tenido las mayores herramientas para control, y esto se ha visto principalmente, claro, cuando estuvo la MINUSTAH en su tiempo, las bandas tenían mucho mayor control y no tenían tanto poder, porque el vacío de poder, no tenían la libertad para poder actuar. En los últimos años, justamente el hecho de que haya bajado la capacidad del propio Estado para ejercer autoridad, no esté apoyado también por parte de la ciudadanía. Hay que entender que Jovenel Moïse fue elegido prácticamente por 600.000 votos, que equivalía, claro, en la elección a 55% de la elección. Pero son 600.000 personas que votaron de un universo de votantes de alrededor de 1.100.000 personas y de inscritos de más de 6 millones de votantes. Entonces, el capital político que tenía él permanente era muy bajo. Por lo tanto, eso también incidió, a mi juicio, en el hecho de que estas bandas criminales tomaron mucha mayor libertad para poder actuar. Aumentó la cantidad de poder de fuego que tenían, incrementaron mucho sus armas, y la Policía Nacional de Haití prácticamente en muchos sectores, en donde ellos eran amos y señores, prácticamente se dieron la autoridad a estas bandas criminales. Con lo que ocurrió hoy día, Jorge, ¿no te llama la atención que un presidente, la seguridad de un mandatario haya sido vulnerada tan fácilmente por estas bandas del crimen organizado, si es que estaban obviamente detrás de este crimen? Muchos se preguntan hoy día eso, cómo un presidente o la seguridad de un presidente no estuvo a la altura básicamente acá para protegerlo. Bueno, eso es muy cierto. Eso yo creo que es la principal duda que se ha presentado cuando en lo personal recibí la noticia, que mantengo permanentemente contacto todavía con distintas fuentes de Haití y que están fuera de Haití pero mantienen, digamos, su enlace. Y supe, digamos, del atentado. Lo primero que me llamó la atención es justamente la facilidad de ingreso y que el sistema de seguridad no haya reaccionado. Eso indudablemente indica que tenían una información muy clara y actuaron sobre seguro en términos de poder accionar con un dispositivo basado, ¿no es cierto?, en el análisis que tienen que realizar de las vulnerabilidades
y limitaciones que haya tenido este dispositivo. Y no podemos descartar, obviamente, la información privilegiada que puedan haber también recabado para poder actuar con la libertad que eso ocurrió. No me atrevería a especular más, porque indudablemente necesitamos mayores antecedentes, pero llama profundamente la atención ese hecho. Jorge, ¿cuáles son los intereses detrás de estas organizaciones criminales, sobre todo considerando que Haití es el país más pobre que hay en América, el país más pobre de Occidente? ¿Cómo se sustentan esas bandas? ¿A través del secuestro, pedir recompensas, tráfico de drogas? Hoy día principalmente a través de la extorsión, el secuestro, a través del robo, y también el tráfico de drogas. No hay que olvidar que Haití es un paso obligatorio, ¿no es cierto? Y siempre también ha sido un punto crítico con respecto al tráfico de drogas que se produce entre la zona continental sudamericana y el hemisferio norte. Entonces, eso sumado a un asunto básico que es la lucha permanente y que subyace en la problemática de Haití, que es la lucha por el poder. Entonces las bandas pasan a ser parte de esta lucha política por el poder, pasan a ser un elemento positivo de presión y un elemento que les sirve para poder ocupar las calles y poder hacer y ejercicio de presión a la población y poder sumar, ¿no es cierto?, adeptos de lo que no pueden lograr en una manera, digamos, de discusión más colaborativa y con una mayor apertura en términos políticos. Jorge, y bueno, este ha sido quizá el episodio más crítico, más violento que ha vivido Haití en las últimas décadas. ¿Cómo se sale de esta situación cuando hay un partido de poder, una oposición que no pudo sacar, volviendo al poder a Moise? ¿Cómo se sale de esto? ¿Tienes alguna teoría de lo que pueda pasar de aquí en adelante en Haití? ¿Se va a empeorar la situación o puede que esto marque un punto para que se mejore la situación allá? Bueno, en lo personal, indudablemente que esto es impactante y es muy triste porque yo creo que muchas personas que han desplegado toda su dedicación y trabajo en ofrecer y participar en la cooperación y en la ayuda a Haití en distintos ámbitos. Yo creo que están sufriendo íntimamente lo que significa el asesinato de un presidente y la ruptura, ¿no es cierto?, de todo un trabajo y un sistema político que se venía trabajando para que lograra tener eficacia durante muchos años. No hay una solución fácil porque hay muchas posiciones incluso antagónicas con respecto a cómo ha sido el desarrollo de poder integrar Haití y poder desarrollar, ¿no es cierto?, la institucionalidad principalmente de Haití. Los problemas principales, Mario, en este sentido, se basa en que no todo está relacionado, aunque uno lo pensase así, por la pobreza que es la economía, ¿no es cierto?, que podría mejorarse y manejar esto de distintas maneras, sino a la institución y la política, en el sentido de la regulación del ejercicio del poder del Estado dentro del Estado de Derecho. ¿Cómo orienta la estrategia gubernamental hacia objetivos considerados legítimos por los ciudadanos y la comunidad internacional? Entonces, en ese sentido, la capacidad estatal y el proceso de la construcción de Estado en Haití todavía es algo que no está terminada. Es decir, hay una institucionalidad absolutamente débil. Hay una fragmentación política enorme. En la elección del año 2015, que fue la primera elección fallida, donde sí ganó con un 33% Moïse, pero hubo que volver a repetir esta elección, había más de 70 candidatos a la presidencia. Se inscribieron más de 192 agrupaciones políticas, de las cuales solamente pasaron las pruebas en términos de poder inscribirse legalmente alrededor de 115. Entonces, hay una debilidad subyacente en cuanto a institucionalidad que hace difícil pensar que esto se vaya a recuperar, digamos, en un corto plazo. Jorge Peña, te quiero agradecer esta conversación con CNN Chile. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Que tenga buena tarde. Bueno, nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial y ya estamos de regreso con más Conexión Global.
Bueno, ya estamos de regreso en Conexión Global. Vamos a presentar a nuestros próximos invitados. Jorge Gatica, doctor Jorge Gatica, coronel en retiro, especialista en operaciones de paz de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos. Muchas gracias por estar con nosotros. Y también Jorge Heine, diplomático y autor también del libro Fixing Haití, MINUSTAH and Beyond. Muchas gracias a los dos por acompañarnos. Partimos contigo, Jorge Gatica. Bueno. Los dos son Jorge Gatica. Primero que todo, hablábamos antes de el estado fallido que se podría considerar que hay en Haití con este magnicidio, que ya es el punto más crítico de una crisis que se arrastra hace harto tiempo. ¿Cómo observaste tú esta tragedia que está viviendo este país? Bueno, en primer lugar es una situación muy triste, nos afecta, yo diría, al sistema internacional completo. Sin embargo, yo tendría mucho cuidado en emplear la categoría de Estado fallido. La categoría de Estado fallido es una categoría que despierta hasta ahora bastante polémica, muy controversial, porque tiene connotaciones importantes. Hay metodologías de medición para clasificar como Estado fallido. También hay detrás de estas clasificaciones hay ciertos intereses políticos. Por tanto, hablar de Estado fallido es un tanto difícil. Lo que hay en Haití definitivamente es una debilidad estructural que se ha dado en los últimos 70 años. La verdad es que históricamente Haití ha sido complicado, pero podemos ir de los tiempos de Duvalier, Papadoc, después Baby Doc, su hijo, que gobernaron en una tiranía brutal. Posteriormente una crisis democrática con intentos de gobiernos que no tuvieron ninguna sustento finalmente y que terminaron con el gobierno de René Préval, que es el único gobierno que ha logrado completar sus 2 periodos constitucionales. A partir de ello ha habido una serie de intentos, sin embargo no ha podido lograrse la estabilidad y la institucionalidad necesaria para darle de alguna manera la estabilidad que necesita Haití para desarrollarse. Por tanto, insisto, la categoría de Estado fallido es una categoría que es bastante compleja de aplicar, pero sí, de todas maneras, desde los roles que tiene el Estado, definidos ya desde Maritain y a partir de una lógica aristotélica en adelante, el Estado sí tiene 3 roles fundamentales. Uno de ellos es el imperio de la ley y del orden público. Y en ese sentido no ha sido posible que el Estado haitiano cumpla con esa función. Jorge Heine, no sé si compartes con esta visión, si se podría hablar de Estado fallido todavía en Haití, y después también, ¿cuál es tu reacción frente a este hecho? Tú como una persona que también conoce harto a este país, ¿qué opinas? Sí. Bueno, en primer lugar, gracias por la oportunidad. Yo creo que esto es un hecho muy grave. Haití tiene una historia larga y compleja, como se ha señalado acá, pero el asesinar al presidente, al jefe de Estado, en su casa, rodeado a la 1 de la madrugada, rodeado por un equipo de seguridad de 38 personas, la verdad es que escala esto a otro nivel. La primera dama, Martín, fue herida, se ha anunciado que se va a llevar la van a llevar a Miami para ver, está en estado crítico. Repito, yo creo que esto escala la violencia que nosotros hemos visto en Haití hasta ahora a otro nivel, y eso naturalmente es extremadamente preocupante. Yo creo que podemos tener un intercambio sobre el tema de los estados fallidos. Yo creo que Haití se está aproximando extremadamente a esa categoría, lo que hemos visto en los últimos años, manifestaciones permanentes, violencia en las calles, secuestros. Nosotros tenemos un caso acá en que durante parte importante de este tiempo el gobierno no ha tenido una legislatura, ha gobernado por medio de decretos. En un momento dado el Fondo Monetario Internacional le concedió un préstamo a Haití por más de $200 millones, préstamo que nunca se pudo materializar porque la legislatura no había aprobado un presupuesto, no había primer ministro, no había gabinete. Entonces es una situación muy complicada. Y yo creo que la comunidad internacional va a tener que tomar cartas en el asunto. Hay algunos que opinan, dejémoslos que se cuezan en su propia salsa. Y yo creo que eso es un error. Los estados fallidos tienden a tener efectos en el vecindario. Y eso naturalmente tiene implicaciones en todas las Américas. Entonces yo creo que la OEA, CARICOM, van a tener que tomar cartas en el asunto. Chile, como sabemos, jugó un papel de liderazgo el año 2004 en una crisis que se dio en ese momento y
envió efectivos en 72 horas a Haití, demostrando una gran rapidez y gran presteza en eso. De manera que yo creo que este es un tema importante que debemos enfrentar. Jorge Gatica, te quería preguntar sobre precisamente los efectos a nivel regional que puede tener esta crisis, este magnicidio específicamente con una vecina República Dominicana que ya decidió cerrar sus fronteras con Haití. ¿Cuáles crees tú que pueden ser los efectos a nivel regional, sobre todo en un país que pareciera que no tiene mucha importancia para la comunidad internacional? Sí, bueno, yo concuerdo con que efectivamente es una categoría difícil de aplicar hoy día, sin embargo está en ciernes una crisis mayor y este magnicidio da cuenta de ello. Lo que ocurrió hoy día no es un hecho delictual aislado simple, es un fenómeno mayor. Aquí yo creo que el sistema internacional tiene mucho que decir. Cuando se aplicó el 2004 y empezó a operar en MINUSTAH y aplicó la fuerza militar hasta el 2017, después de eso han habido otras entidades, como hoy día la Oficina Integrada de Naciones Unidas para Haití, que son alrededor de 18 entidades que están trabajando en función de apoyar al gobierno haitiano para recuperar la institucionalidad. Es evidente que ha sido insuficiente. Y por cierto, el sistema internacional tiene que operar. Hay que recordar que la cumbre de Naciones Unidas del año 2005 se consensuó el concepto de responsabilidad de proteger. Y la responsabilidad de proteger tiene básicamente 3 pilares. El primero es que el Estado debe proteger a sus ciudadanos. El segundo es que el sistema internacional le debe proporcionar a los Estados las capacidades para proteger a sus ciudadanos. Y el tercero es que el sistema internacional debe proteger a los ciudadanos cuando el Estado no es capaz de hacerlo. Y pareciera ser que estamos en esa condición hoy día. Por tanto, yo concuerdo plenamente con lo que dice el embajador Heine, en tanto Haití por sí solo parece ser que no es viable, tiene una crisis no solamente política, una crisis económica, sanitaria, es el único país que no ha iniciado aún sus programas de vacunación contra el COVID, tiene el casi 40% el 61% de la población bajo la línea de la pobreza, tiene un PIB aproximado a $1.200. La verdad es que era una situación francamente insostenible. Por tanto, yo concuerdo que ya es un problema que excede por mucho la capacidad que pudiese tener Haití. De hecho, el presidente de República Dominicana está profundamente preocupado porque evidentemente siendo vecino de Haití tiene una carga muy brutal y por cierto no va a ser capaz de sostenerla por sí solo. Así que yo también concuerdo, hay un problema que tiene que enfrentar definitivamente el sistema internacional en su conjunto. Jorge Heine, ¿ha habido algún periodo en que Haití ha estado bien en su historia? Porque hemos leído desde hace décadas, no sé, que este país siempre ha enfrentado tragedias, problemas. Escuchaba más temprano una entrevista a Juan Gabriel Valdés que decía que cuando parecía que Haití iba bien, ocurrió el terremoto en 2010. Y ese fue el punto en que nuevamente el país retrocedió. No sé, ¿cuándo Haití ha estado en una posición más o menos estable? Sí, a ver, el doctor Gatica mencionaba anteriormente los 2 gobiernos de René Preval, a quien yo conozco, ya no está con nosotros, que hizo una buena labor, a mi juicio, que consiguió en parte importante con el mandato de MINUSTAH en Haití. La verdad es que acá es importante tener presente que durante la última década Haití ha sufrido primero el terremoto del año 2010, después le tocó un estallido de cólera que mató a 10.000 personas, vino luego el huracán Mateo que causó unos daños tremendos. En los últimos 2 años ha tenido una sequía que ha destrozado el sector agrícola y luego llegó el COVID. Entonces, más allá de los problemas políticos, que son muy severos y muy ciertos, también ha tenido una tremenda mala suerte en todo lo que son desastres naturales. Lo que añade al argumento que señalábamos anteriormente, de que Haití realmente necesita una mano. Y yo creo que lo que ha ocurrido ahora, lo que ocurrió anoche, es un llamado a atención para que la comunidad internacional reaccione. Yo creo que la OEA tiene que ponerse los pantalones CARICOM, tiene que hacerlo, y los países integrantes de estas entidades para contribuir a remediar esta situación. Jorge, en ese sentido, ¿crees que hay voluntad a nivel internacional para ayudar a Haití o esto debiera ser una señal de alerta? Sí, bueno, sin duda alguna es necesario que el sistema internacional se haga algo,
pero también hay que buscar los mecanismos adecuados. Es decir, ya vimos que Minustah, después de varios años de una inversión mayúscula en términos de recursos económicos, de gran cantidad de personal desplegado, Chile también tuvo hasta el año 2017 fuerzas desplegadas ahí, finalmente no fue capaz. Pero pareciera ser que hay que buscar una solución que no sea coyuntural. Lo que hay que recomponer es la capacidad de autogobernarse por parte de Haití. Definitivamente una solución de parche no va a resolver el problema, porque además es un problema que se arrastra por muchas generaciones. Luego, la recomposición pasa no solamente por, en una primera instancia, volver a poner en orden, hacer la paz. Pasa porque el Estado tiene que generar la capacidad de hacer, por ejemplo, el uso legítimo de la fuerza, que es el monopolio propio de cualquier Estado. Si no es capaz de imponer la fuerza por sobre estas bandas de narcotráfico, este crimen organizado, que son capaces de ejecutar acciones como la de esta madrugada, bueno, la verdad es que el Estado es inviable definitivamente. Por tanto, hay que buscar los mecanismos, pero no es fácil porque evidentemente quienes van a generar esta solución son los países contribuyentes a Naciones Unidas. Y eso tiene un costo interno para los países en términos económicos, en términos políticos, y hay que ver entonces quiénes van a estar dispuestos a asumir ese costo que probablemente va a necesitar más tiempo que los 17 años que duró Minustah. Jorge Heine, ¿cómo se distribuyen las fuerzas políticas en Haití? Considerando que la oposición finalmente no pudo bajar del poder a Moise, ¿cómo se distribuyen las fuerzas políticas en Haití? Sí, eso es parte del problema que existe en Haití. Haití, para todos los efectos, no ha tenido un sistema de partidos políticos establecido que den continuidad. Lo que tenemos son grupos individuales, tenemos algunos caudillos. El presidente anterior, Michel Martelly, que fue quien nombró a dedo como candidato al presidente Moïse para su elección, era un cantante. El presidente Moïse era un empresario sin experiencia política alguna. Yo creo que esos dos datos nos indican el problema que hay con el sistema político haitiano, que no ha sido capaz de producir, no solo no ha podido producir partidos políticos que estructuren el sistema, sino que también un liderato acorde. Yo conozco mucho a Mirlande Manigat, una destacada educadora que fue precandidata a la presidencia y no logró el apoyo necesario. Ella era el tipo de persona que podría haber hecho una diferencia en Haití, pero lamentablemente eso no ha ocurrido. Entonces, en adición a todo el problema de desastres naturales, en adición al problema de erosión, una erosión muy grave que tiene todo el territorio haitiano, y la situación económica, tenemos este problema del sistema político que está poniéndose en una situación cada vez más crítica. Jorge, ¿cómo se explica o te llamó la atención el nivel de seguridad del presidente que haya sido tan vulnerado tan fácilmente? ¿O Haití no sorprende en este tipo de...? La verdad es que una vez más volvemos a la casi nula institucionalidad que podemos ver. Es decir, cuando tenemos una... ¿Perdón? ¿Quiénes conforman la seguridad del presidente? ¿La policía? Claro, tiene que haber un sistema de seguridad propio que se supone que debe ser de los más altos estándares, pero vemos que falló definitivamente. Pero esto es una demostración más de la fragilidad del gobierno haitiano. Definitivamente, tenemos una policía que hasta hace poco tiempo atrás estuvo en huelga. Tenemos protestas masivas, tenemos más de 50 muertos en los últimos tiempos por las protestas en las calles. Entonces, la verdad es que es un país que está viviendo un grado de violencia brutal que excede a cualquier mirada racional de cómo debe operar un país. Así es que se produzca este magnicidio o se puedan producir otro tipo de acciones tan graves como esta, pareciera ser que todo puede ocurrir hoy día. Jorge Heine, la misma pregunta, ¿te sorprendió esta vulnerabilidad de la seguridad del presidente? No, la verdad es que no me sorprendió. Y es terrible decirlo, pero si uno sigue lo que ha ocurrido en Haití desde el año 2017, desde la elección del presidente Moïse, se podría decir que esto era en alguna medida una crónica de una muerte anunciada, porque la situación se venía deteriorando en forma constante y permanente. Yo recordaba que el año 2019, el año de las protestas en Chile,
había también protestas muy fuertes en Haití al mismo tiempo, digamos, ¿no? Entonces, esto no es algo de ahora, esto se viene arrastrando ya desde hace muchos años. Hay un tema de inflación, hay un tema de violencia, hay un tema de falta de empleo, todas cosas que se han ido juntando. A ver, por dar un ejemplo muy sencillo, todavía no se ha reconstruido el Palacio Presidencial, que se cayó para el terremoto del año 2010, pese a los millones de dólares que han ingresado supuestamente para la reconstrucción. Entonces, eso nos da una pauta del problema muy real que existe. Jorge Gatica, Jorge Gen, les quiero agradecer esta conversación con CNN Chile, abordando obviamente este tema tan preocupante para nuestra región. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Y nosotros llegamos hasta acá en nuestra conexión global, hablando de este tema que debería obviamente preocuparnos a todos como latinoamericanos. Ustedes sigan la sintonía de CNN Chile. Nos vemos el próximo miércoles.